Cosmetics, me llamo Damaris Plan, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy vamos a analizar en profundidad el nuevo Facial Clean Mist que podemos encontrar en Mercadona de agua de rosas. Vamos a valorar sus ingredientes, vamos a ver qué activos contiene, vamos a ver si esta bruma es capaz de hidratar bien nuestra piel, vamos a ver la información que viene en su etiquetado para ver si se corresponde así con todos sus ingredientes y por último haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si vale la pena, así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Mercadona está siempre revolucionando su mercado con nuevos cosméticos y me parecía muy interesante analizar esta bruma que nos puede ayudar a hidratar bien nuestra piel y podemos utilizarla tantas veces como queramos y además podemos utilizarlas con o sin maquillaje. Así que vamos a empezar viendo la información que viene en su etiquetado, que está justamente organizada en 4 tipos diferentes, en cómo actúa, en los principios activos que contiene, en qué tipo de pieles se puede utilizar y el modo de uso. Vamos a ver posteriormente los ingredientes que contiene, ingrediente y las propiedades que tienen y veremos si la información del etiquetado se corresponde con los activos que contiene. Por último vamos a ver justamente el precio y haremos una valoración de la relación calidad-precio para ver si realmente vale la pena. Empecemos por el principio. ¿Cómo actúa? Esto es lo primero que nos encontramos en su etiquetado y nos dice que nos ayuda a refrescar e hidratar nuestra piel con este aroma a rosas, ya que nos dice que contiene justamente agua de rosas en la composición. En cuanto al tipo de piel, nos dice que se puede utilizar en todo tipo de pieles, incluso en pieles sensibles, que veremos posteriormente si con los activos que contiene realmente es así. En cuanto a los principios activos, nos dice que contiene justamente este agua de rosas, que nos dice que justamente tiene como 2 funciones principales. Por un lado sería hidratar bien nuestra piel y por otro lado nos dice que tiene esta acción antioxidante. Y por último nos indica el modo de uso. Nos dice que tenemos que pulverizar este producto sobre nuestra piel a unos 20 centímetros para asegurarnos así una buena hidratación. Importante que cuando pulvericemos el producto lo hagamos con los ojos cerrados y que podemos utilizarlo tantas veces como sea necesario para nuestra piel y podemos utilizarlo, como he comentado al principio, tanto como con sin maquillaje. Esto también muy interesante porque ya sabemos que cuando nuestra piel necesita este aporte de hidratación, si vamos por la calle, etcétera, sería muy interesante poder aplicarlo, llevemos maquillaje o no. Bien, ya que ya hemos visto toda esta información que aparece en su etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a ver todas las propiedades de sus ingredientes. Pues bien, esta bruma, este Facial Clean Mist de Mercadona, tiene 13 ingredientes en total, cosa que me ha gustado mucho. No es una cantidad muy elevada, realmente tiene una cantidad bastante bajita de ingredientes. Y encontramos en primer lugar el agua, a continuación encontramos la glicerina, que como ya sabemos es un humectante en profundidad, un hidratante que nos ayuda a mantener la hidratación durante mucho más tiempo. A continuación de este encontramos el propanediol, que es otro humectante natural. También tenemos esta hidratación y a continuación encontramos el agua de rosas. El agua de rosas es el elemento que da nombre justamente a este producto. Se resaltan sus propiedades y es que el agua de rosas tiene unas propiedades muy buenas. Es hidratante, es astringente, antiinflamatorio, ayuda a cicatrizar. También tiene justamente esta acción antioxidante. Podemos conseguir justamente estas pequeñas arruguitas, etcétera, todo este daño de los radicales libres y demás. Así que realmente el agua de rosas es un muy buen activo para tener justamente en este tipo de productos, porque además de esta acción hidratante tenemos también todas estas acciones astringentes, etcétera. También tenemos que nos ayuda con esta acción antiinflamatoria, cicatrizante, tiene muy buenas propiedades. Y algo muy importante a tener en cuenta es que hemos visto que en estos primeros ingredientes tenemos justamente, que son los que están en una mayor proporción, esta acción fundamentalmente hidratante, humectante, que es fundamental para este tipo de productos, para este tipo de brumas que intentamos que mantengan la hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. A continuación, en el número 5 encontramos el tocoferol, que como ya sabéis es la vitamina E, que tiene acción fundamentalmente antioxidante. Y a continuación, en el número 6 encontramos un agente quelante. Los agentes quelantes lo que hacen fundamentalmente es dar estabilidad a nuestra formulación. A continuación, en el número 7 encontramos el derivado de la glicerina, que también tiene acción humectante como la propia glicerina, también ayudando a mantener la hidratación durante mucho más tiempo. A continuación de este encontramos perfumante. Este perfumante no tiene un origen natural, no viene indicado en su etiquetado, pero para todas aquellas personas que tengáis especial sensibilidad
tengamos en cuenta que está de cara más al final de nuestra formulación y que anteriormente tenemos muchísimos humectantes, muchísimos activos que tienen esta acción hidratante que podrían contrarrestar la posible irritación que podría dar este perfumante en pieles que sean especialmente sensibles al perfumante. En el número 9 encontramos otro agente quelante que, como he comentado anteriormente, da estabilidad a nuestra formulación. Y a continuación de este encontramos el ácido cítrico que, como sabéis, lo que hace fundamentalmente es ayudarnos a regular el pH de nuestra formulación. Para finalizar, los tres últimos ingredientes sería, por un lado tendríamos un conservante, a continuación tendríamos un emulsionante y un tensoactivo. Los emulsionantes lo que hacen fundamentalmente es mantener estables las mezclas entre líquidos no miscibles, como puede ser el agua y el aceite, y el tensoactivo lo que hace es que a la hora de aplicar el producto se aplique uniformemente sobre toda nuestra superficie de nuestra piel. Y a continuación, y para finalizar, el último ingrediente sería otro conservante. Así que ya hemos visto toda la formulación, hemos visto estos 13 ingredientes que realmente me han gustado bastante porque hemos encontrado estos activos con acción más humectante, hidratante, muy arriba en nuestra formulación, en una mayor concentración con respecto al total de la fórmula. El agua de rosas estaba en el número 4 del listado de ingredientes, estando así en una gran proporción también, pudiendo aportarnos todas estas propiedades. Hemos encontrado que además del agua de rosas también tenemos el tocoferol con esta acción antioxidante, respaldando también esta acción antioxidante del agua de rosas. Y hemos visto que tenemos muchos hidratantes, muchos humectantes en nuestra formulación que nos ayudarán a mantener justamente esta hidratación en nuestra piel durante mucho más tiempo. Siendo así, realmente no tengo nada que decir con respecto a su formulación, lo único es resaltar el perfumante, que no nos alarmemos, porque es cierto que tenemos elementos muy humectantes, muy hidratantes, más arriba en una mayor concentración, así que para todas aquellas personas que tengan un poco este miedo que pudiera irritar el perfumante, etcétera, tengamos en cuenta justamente todos estos humectantes que encontramos más arriba. Y ahora que ya hemos visto esto y hemos visto que justamente toda esta información del etiquetado se corrobora con los ingredientes que hemos visto que sí que tiene esta capacidad de hidratar en profundidad, estamos viendo que realmente, salvo que tengamos especial sensibilidad a los perfumantes, aunque tenemos todos estos humectantes, se podría aplicar en todo tipo de pieles. Ya hemos visto que toda la información del etiquetado realmente sí que es veraz. Vamos a ver su precio, y es que este producto cuesta 3,20 € por 320 mililitros de capacidad. Tengo que decir que la relación calidad-precio me parece bastante buena, ya que hemos visto que tiene una muy buena composición, cunde muchísimo y es un producto que lo podemos utilizar, como hemos visto, todas las veces que sea necesario. Podemos aplicarlo con o sin maquillaje, algo también muy importante tener en cuenta. Siempre que notemos que nuestra piel necesita este aporte extra de hidratación, simplemente tengamos en cuenta la distancia a la hora de aplicarlo, el tener los ojos cerrados, pero simplemente que tengamos en cuenta que podemos utilizarlo siempre que queramos. Muchas personas sí que preguntan, sí que no saben bien este tema de las brumas faciales, exactamente cómo, cuándo utilizarlo. Realmente simplemente tenemos que utilizarlo cuando nuestra piel necesite este aporte extra de hidratación. Las brumas faciales son ideales para llevarlas siempre encima, en nuestro bolso, en nuestra mochila, etcétera, para cuando necesitemos, notemos que nuestra piel está un poco más tirante, etcétera, aunque hayamos aplicado nuestra rutina de mañana, pero necesitemos este aporte extra, por ejemplo, cuando empiezan a venir estos cambios de temperaturas más bajas, que vemos que nuestra piel necesita esta hidratación extra, podemos aplicar nuestra bruma y darle a nuestra piel este aporte extra de hidratación para que se mantenga hidratada durante mucho más tiempo y así mantenerla también frente a todos estos factores externos, mantener nuestra piel mucho más protegida. Espero que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya conocíais este producto, si lo habéis probado, si habéis probado otras brumas, qué tal os ha funcionado y si os gustaría que esta bruma la comparara con otra que haya en el mercado, ya sea de un supermercado, de marca, etcétera. Ya sabéis que podéis dejármelo todo en los comentarios, que ya sabéis que yo siempre que tengo un ratito intentaré hacer un vídeo, tanto comparando, analizando, etcétera. Y ya sabéis que si tenéis dudas algo más personales, inquietudes, podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que ya sabéis que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estáis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!